tardes, muy buenas tardes, bienvenidos todos al segundo encuentro de responsabilidad social empresarial. Hay que tomar en consideración que en la anterior clase o en el anterior encuentro tuvimos la oportunidad de analizar lo que es los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Esto fue creado en el año 2011 con la finalidad de que las empresas, como un eje central, se comprometan a cumplir unos determinados deberes y obligaciones respecto a lo que es la ciudadanía en general, el medio ambiente y también se incluye lo que son los trabajadores y las trabajadoras dentro de la empresa. Con base a esos lineamientos y a esos principios rectores establecidos en el año 2011, es muy importante destacar, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, que las empresas y las entidades de trabajo, independientemente de su composición o en el sector en el cual se estén desarrollando, deben cumplir unas determinadas obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico, específicamente en materia laboral. Desde que fue publicado el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, esta ley está enfocada en amparar y proteger al débil jurídico, en este caso dirigido a lo que es el trabajador. Pero también es muy importante resaltarle a ustedes que no es solamente el enfoque en cuanto al trabajador, sino que también hay que abrir esta cosmovisión para que las empresas, de conformidad al desarrollo que se esté generando o las actividades en las cuales estén desarrollando, también se enfoquen en otros puntos importantes ubicados dentro de las entidades de trabajo. Si nos enfocamos en lo que es la relación jurídico-laboral, recordemos que las normas del trabajo son de orden público y su aplicación es de manera imperativa. Por otra parte, también hay que destacar que respecto al ámbito de los principios que se establecen en el derecho laboral, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece de una manera muy clara lo que es la justicia social y la solidaridad. Pero ustedes se cuestionarán, bueno, ¿de qué se trata esa justicia social y esa solidaridad? Bastante se ha comentado respecto a estos principios, también la intangibilidad y progresividad de los derechos. En las relaciones laborales prevalece lo que es la realidad de las formas o apariencias y que los derechos laborales son irrenunciables. Es un hecho público, notorio y comunicacional que, independientemente de la magnitud que tenga la empresa o la entidad de trabajo, muchas veces los patronos o los jefes en esas entidades quieren evadir lo que son los derechos laborales. Y también el otro porcentaje de los trabajadores que llegan a observar que efectivamente se han vulnerado diversos derechos laborales pueden estar analizando ese contexto o esa situación para ventilar o analizar si es posible que también puedan realizar una determinada reclamación respecto a sus derechos. Lo importante aquí es dejar claro que los derechos laborales son irrenunciables independientemente que la persona, por ejemplo, haya llegado a renunciar a su cargo. La persona tiene toda la facultad para poder llegar a reclamar ante la Inspectoría del Trabajo o ante los tribunales laborales los derechos que le corresponden de conformidad también a lo que haya realizado dentro de esa relación de trabajo. Porque si en dado caso, por ejemplo, esa persona ha solicitado un anticipo, eso debe ser descontado el mismo. Pero si en dado caso la persona es despedida, esa persona tiene el derecho de poder llegar a reclamar incluso una indemnización. Obviamente, allí tiene que analizarse todo el contexto o la conjunción de la relación de trabajo, verificar si efectivamente esa persona cuenta con un contrato de trabajo de tipo escrito o si esa persona fue contratada de manera verbal. Y resaltar que en la Ley Orgánica del Trabajo también se establece lo que es la revelación de esas situaciones que pueden llegar a ventilarse tanto en la inspectoría como en los tribunales laborales respecto a esa situación laboral. Prevalece la realidad de las formas o apariencias porque independientemente se quiera llegar a evadir esas situaciones determinadas, los trabajadores están en todo el derecho de llegar a reclamar
y hasta tanto y en cuanto no se ha demostrado por una prueba en contrario una circunstancia distinta a la misma, prevalece eso que ha alegado el trabajador. En cuanto a la existencia de dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o la interpretación de una determinada norma, se aplica siempre la más favorable respecto al trabajador. Ojo, esto hay que tomarlo muy en cuenta y se debe llegar a resaltar que en caso de determinadas dudas, siempre tiene que aplicarse de manera íntegra esa norma específica que va a proteger de manera más amplia al trabajador o a la persona que considera que se le han vulnerado sus derechos. Por otro lado, es importante destacar que se prohíbe todo tipo de discriminación. Las personas tienen acceso, deberían tener un acceso al trabajo y esto incluye lo que es la accesibilidad, la aceptabilidad, la disponibilidad y la calidad. En esto participa de manera activa lo que es el Estado y todos sus componentes y sus organismos. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizarle a la ciudadanía que efectivamente las personas tengan acceso a una diversidad de fuentes de trabajo, pero no solamente eso. Esos trabajos también deben contar con una aceptabilidad y brindar un salario determinado que le permita subsistir tanto a la persona que está prestando sus servicios en esa relación laboral como esa pertinencia al momento de cubrir las necesidades también de sus familiares si esto fuese así. Por otra parte, con respecto a la disponibilidad y la calidad, es oportuno también y es muy importante destacar que los organismos de la administración pública o los que conforman el Estado deben velar porque esa relación de trabajo se esté ventilando y se esté desarrollando con las mejores los mejores estándares de calidad, que las personas cuenten con sus uniformes, que si necesitan herramientas, materiales o implementos necesarios para desarrollar una determinada función, esas personas deben contar con la calidad en cuanto a esto y velar porque se estén cumpliendo las normas de seguridad y salud laboral establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Eh, Llama poderosamente la atención que si lo dirigimos a una entidad o a un organismo público, generalmente son estos organismos los que vulneran los derechos de esos funcionarios públicos. Pero ojo, como lo acabo de mencionar, aquí estamos conversando o nos estamos enfocando es en los funcionarios públicos que a su vez también tienen derecho de reclamar estos derechos laborales independientemente se enfoquen en lo que es el ICC o todo lo que tenga que ver con la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Entonces, tomar en cuenta que el Estado debe realizar la debida supervisión y observar las condiciones en las cuales se está prestando esa relación laboral para justamente llegar a prevenir cualquier circunstancia que pueda llegar a afectarle a los trabajadores. Es preferible prevenir cualquier situación y evitar accidentes a que lleguen a ocurrir y que consecuencialmente esto genere que incluso la persona pueda llegar a correr peligro su vida o que puedan generar situaciones también dentro de la relación de trabajo que afecten a otros compañeros de trabajo. Entonces, enfocados en lo que es la prevención, lo ideal es que se realice esa inspección tanto por parte del Estado como por departamentos competentes dentro de la empresa o entidad de trabajo. Otro de los detalles muy importantes que también puedo llegar a mencionar en este segundo encuentro tecnoformativo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado es lo referente a la irrenunciabilidad de sus derechos laborales. ¿Por qué? Porque muchos jefes o muchas entidades de trabajo pueden llegar a enfocarse o establecer de que por el hecho de haberle pagado un determinado porcentaje a esos trabajadores, eso quiere decir que no tiene más nada que reclamar y por ende todas las exigencias o solicitudes o acciones que puedan llegar a interponer van a ser infructuosas, cosa que es totalmente errada porque como lo he mencionado, existe la progresividad de los derechos laborales y por otra parte habría que verificar en integridad todo el desarrollo o todo el desempeño de esa relación laboral y las condiciones en las cuales se desarrollaron. Es por ello que si vemos el contexto, todos los principios referentes, lo que es la relación de trabajo establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras,
están interconectados. Porque con base a esa prevalencia de la realidad sobre las formas o apariencias, es que es tan importante que los trabajadores cuenten con una serie de respaldos, incluso los correos electrónicos pueden llegar a servir como una prueba fehaciente de que efectivamente se están otorgando determinados beneficios, aun y cuando muchas entidades de trabajo buscan con artificios o por medio de otras vías evadir esas obligaciones que tienen con sus trabajadores. En cuanto al principio de no discriminación, la ley es muy clara y prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo basada en razones de raza, sexo, etnia, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad o origen social, que menoscaben el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. No se va a considerar como discriminatorio, eso sí, como una excepción, las disposiciones especiales que se encuentran establecidas de conformidad a la maternidad, a la paternidad y a la familia, ni las que tiendan a proteger a los niños, niñas y adolescentes, personas como adultos mayores y personas con discapacidad, aunque ojo, vuelvo y reitero, de conformidad con los principios y con una serie de factores importantes que deben analizarse dentro del derecho del trabajo. El deber ser es que de conformidad a esa discapacidad que tenga la persona al momento que se encuentre prestando un determinado servicio, se supone que dentro de sus circunstancias debería contar con una amplia gama de acceso a diversos trabajos que le permitan subsistir por sí mismo y no dependa de otra persona. Pero, como les vengo diciendo, es importante analizar también lo que es su contexto y su condición en general. Además de ello, ninguna persona puede llegar a ser objeto de discriminación en su derecho al trabajo por el hecho de tener antecedentes penales. Este es un detalle bastante importante respecto a la situación de la dignidad humana, porque el hecho de que una persona haya tenido antecedentes penales no obsta para que esa persona pueda rehacer su vida, reincorporarse a la sociedad y poder desenvolverse de la mejor manera posible. En cuanto a la primacía de la realidad de las formas o apariencias, en las relaciones de trabajo prevalece todo aquello que se esté generando en la relación laboral independientemente de que se encuentre establecido algo diferente en su contrato de trabajo. Claro está, esto cuando se va a llegar a ventilar en los tribunales laborales, que son aquellos competentes para analizar estas circunstancias, y en la Inspectoría del Trabajo como ente administrativo, en donde se pueden dilucidar diversas materias o diversos temas respecto al ámbito laboral, es muy importante que se establezca de manera clara cuáles son las circunstancias en las cuales se ha ido desarrollando esa relación laboral. Respecto a lo que es la administración de justicia, está orientado por principios como la uniformidad, la brevedad, gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, concentración y prioridad de los hechos. Respecto a este tema, bueno, prevalece lo que es la gratuidad. Las personas que, por ejemplo, en este caso son los débiles jurídicos, como los trabajadores, tienen derecho a llegar a constituir un poder laboral, un poder en materia laboral, sin ningún inconveniente respecto a los aranceles, porque con base a la materia y por ser justamente un débil jurídico, le favorece ese hecho y debe gozar o debe contar con un poder que los ampare, en donde los diversos abogados, independientemente sean de la Inspectoría del Trabajo, que se denominan procuradores del trabajo, o abogados privados que puedan llegar a contratar, no tengan inconveniente al momento de llegar a representarlos. Con respecto al derecho al trabajo y al deber de trabajar, bueno, es muy importante también que los trabajadores de una determinada empresa o entidad de trabajo tengan conocimiento que así como existe el derecho del trabajo, también es oportuno y es muy importante el deber de trabajar, y es justamente esencial por el hecho de prevenir cualquier circunstancia en donde la persona se encuentre limitada porque justamente no consigue un acceso a una fuente de trabajo digna que le permita vivir tanto su persona como su familia. Y es por ello que el Estado debería promover diversas fuentes de trabajo
o por lo menos garantizarle a las entidades privadas el acceso a distintas situaciones que les permitan desarrollar más estructuras e instituciones que brinden el derecho al trabajo. Es importante también mencionar que existe un respeto al porcentaje de trabajadoras en materia laboral para beneficiar a todos los que sean de nacionalidad venezolana y excepcionalmente se permite el trabajo de determinadas personas a nivel de extranjeros y se les da preferencia o prevalencia a aquellos que han contraído matrimonio con personas de nacionalidad venezolana. Dentro de lo que son estos principios, es muy importante para aquellas personas que están desempeñándose en una empresa, dejar muy claro y de manera específica todo esto en los contratos de trabajo, porque esto lo que hace es disminuir inconvenientes que pueden llegar a generarse a futuro en relaciones de trabajo que también, consecuencialmente, pueden llegar a generar efectos dominó con otros compañeros de trabajo que noten que están sucediendo relaciones o situaciones que no son oportunas dentro de esta entidad. Para ello es muy importante lo que es la planificación y que se cubran todos los ámbitos necesarios referentes a lo que es el ordenamiento jurídico también laboral y, por otra parte, consultar el reglamento de la ley orgánica del trabajo, que por cierto es anterior a la ley orgánica actual, que como mencioné es un decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, y consultar también lo que es el reglamento parcial de la ley orgánica del trabajo, que establece todo lo que es la jornada laboral. Por otra parte, también hay que dar a conocer que la Inspectoría del Trabajo es una gran aliada respecto a los trabajadores que sienten que han sido vulnerados sus derechos o que, por ejemplo, se les están otorgando determinadas bonificaciones o determinados montos que no son reflejados o que no tienen incidencia en el salario, porque la importancia de eso también radica en que cuando una persona finaliza su relación de trabajo, no se vaya con los brazos cruzados, sino que tenga por lo menos la garantía de poder subsistir un determinado tiempo o que cuando llegue a la vejez tenga algo con que contar si no puede obtener otro trabajo digno que le garantice por su subsistencia. En eso las empresas pues llegan a errar mucho. Hay excepciones con respecto a la zona de frontera y pues por circunstancias actuales del país es que ha venido cambiando un poco lo que es la liquidación respecto a los trabajadores. Incluso se maneja el pago ya en moneda extranjera y han dejado a un lado lo que es el pago en la moneda nacional, que es el bolívar tal como lo establece la Constitución Nacional, pero sí es muy valioso que dentro del contrato se establezcan los pormenores respecto a su cargo, respecto a sus responsabilidades, lo que es su horario, los salarios, bonificaciones, lo que es el beneficio de alimentación en lo que él incluye y otros detalles como por ejemplo la recreación y todas aquellas actividades que pueden llegar a brindar también los trabajadores en pro de lo que es la ciudadanía y en pro de esa responsabilidad social empresarial, en donde, como su nombre lo dice, debe ocuparse por el bienestar de los trabajadores, garantizar el bienestar y el principio de igualdad independientemente de las circunstancias en las que se encuentren las personas que forman parte de esa empresa y, a su vez, tomar en consideración todo lo que tenga que ver con lo que le rodea a esa empresa. Como lo dije en un principio también en el ámbito de los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos. Hay que velar siempre y hay que tener una constante observación en cuanto al desempeño de esa empresa y la incidencia o el impacto que está realizando esa empresa respecto a la ciudadanía y al medio ambiente, que muchas veces ha sido fuertemente afectado porque no se toman las medidas de mitigación y adaptación correspondientes. Tomando en cuenta también el nivel o el volumen de carga o de responsabilidad que tenga esta empresa, se pueden llegar a desarrollar diversos proyectos que generen un alto impacto en la ciudadanía y que no necesariamente tengan que incluir una alta inversión por parte de la empresa. Aunado a ello, es importante también
ver lo que es la prestación de las acciones o la relación existente entre el ámbito laboral y otras disciplinas que son muy importantes que se encuentran dentro de la empresa para que no vayan a otro nivel, cualquier circunstancia que llegue a darse. Para mí ha sido un gusto poder haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Quedo a la orden por la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y Muchísimas gracias.